A ver, un ratito, jóvenes, ya. Un bailecito podría ser. Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a dar inicio con la clase programada del día de hoy. Estamos prácticamente a la tercera semana, finalizando la sexta semana. Las clases oficialmente empezaron el 26 de agosto. De que no haya habido estudiantes, ya es cuestión de ustedes. Nosotros los docentes estamos acá desde el primer día de clases. El estudiante, como siempre, y maneja esa filosofía, ¿no? Ese pensamiento, dicen, ¿de qué cosa? Con fuerza ya la próxima semana, profesor. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Ahí. Se hizo la presentación del sílabus, ¿ya? Se iba a formar grupo de trabajo, lo iba a hacer el día de hoy, pero me va a ganar el tiempo. Eso quiere decir que el próximo lunes voy a conformar trabajo. Delegada, por favor, abre la puerta, porque si no van a decir que te he tenido preferencia y a ti no hemos hecho entrar, ¿ya? Por esta vez que, sí, tú sabes que la gente es malintencionada, ¿ya? Por esta vez vamos a permitir que ingresen todos, ¿ya? Ya, deja la puerta abierta, Jenny. Jenny, que sea la primera y última vez, por favor, y no te resientas. Ya, si te cierro la puerta, no te resientas, ¿ya? Bien. Sí, porque otros se van a resentir y queja ya. Derechos, los estudiantes no dejan entrar a las clases. Bien. Pero ese es otro tema. Déjenme un ratito realizar esta duplicación de pantalla. Quiero duplicar la pantalla. Ah, está duplicada la pantalla. Entonces, voy a explicar con esto ya. Ya. A ver. Entonces estaba manifestando. Yo también reviso el WhatsApp, pero yo cualquier cosa me voy a comunicar directamente con la delegada del aula. Y cualquier cosa también ustedes con la delegada del aula, y la delegada del aula va a ser la que me va a informar a mí. ¿Ya? Ahora, siempre estoy al tanto del grupo de WhatsApp del salón, de las intervenciones de todos ustedes, y entonces ahí, a raíz de que pude observar anoche un comentario de su compañero, no es comentario, sino una publicación, pero esa publicación tiene mucho sentido, si tú lo interpretas de esa forma correcta, ¿no? ¿En qué sentido? Pero si no hemos hecho estas dos clases, estas 2 semanas. Entonces eso para mí es un indicador y lo estoy haciendo la clase, ¿no? Aquí están, ¿no? Aquí están justo estos comentarios, ya, ahí están, 2 semanas. Bien, entonces el día de hoy voy a tratar de, ojalá me alcance el tiempo para poder tratar estos temas, ¿ya? Y por cierto, estoy grabando esta clase. Sí, porque algunos estudiantes se mira que han leído muy poco o recién están empezando a salir del cascarón. Profesor, tú no debes ser docente universitario. A veces da ganas. Bueno, hay que entenderlo. No, hay que entenderlos. ¿Por qué hay que entenderlos? Yo también tal vez alguna vez he pasado esa etapa. ¿En qué sentido esa etapa? En donde me creía dueño del mundo. Con lo poco que había leído y tal vez tergiversadamente ya era el dueño del mundo. Ya era el único que tenía la razón. ¿Se dan cuenta? Ya, entonces, para esto hice clases. Y por cierto, quiero manifestarles, los 5 años de mi vida universitaria he sido primer puesto y a mí nadie me ha regalado nota por ser dirigente. Ya, o por ser dirigente no he ido nunca a cuestionar a los docentes para que me digan, ¿sabes qué? Ponme nota porque soy dirigente. El 2017, al hermano mayor del jovencito que está ahí sentado, Choje, su salón, 10º siglo, todos eran dirigentes. Igualito me los puse al bolsillo. Ya, ¿por qué? Comenzaron a estar incomodando. Y desde ahí comencé a grabar todas mis clases. Porque a veces hacen preguntas antojadizas o preguntas para rebuscar. ¿Se dan cuenta? Y las preguntas son de las exposiciones. Tienen el sílabus, tienen que venir leyendo. ¿Me dejo entender? Ya, ahí. Ahora, ya sin más preámbulos, vamos a dar inicio el día de hoy con las clases. Básicamente está estipulado en los conceptos generales de la historia. Si yo digo conceptos generales de la historia, tenemos que saber qué es la historia. Pero para poder yo estudiar la historia, tengo que enfocarme de 2 puntos de vista. Acá tengo, a ver, uno primero, vamos a ver dónde tengo acá. A ver, el propósito de la clase, dice, al finalizar, en este caso la unidad, ¿no? El estudiante será capaz de explicar los conceptos básicos de historia. ¿Cuáles son los temas? Evolución del estudio de la historia, las corrientes históricas contemporáneas, la historia como ciencia social, leyes de la ciencia histórica, fuentes de la historia. Voy a tratar de hacerlo todo esto rápido,
ya, porque estos son para 3 semanas. El día de hoy terminamos con fuentes de la historia. Voy a dar pase, pero que sean preguntas coherentes. Que sean preguntas coherentes. Ya, que no sean preguntas incoherentes. ¿Me dejo entender? Porque a veces, muchas veces, con el que yo quiero saberlo todo, canso al resto de mis compañeros. Incomodo al resto de mis compañeros. ¿Me dejo entender? Y todavía me mofo o todavía doy una risa sarcástica, ¿no? ¿Se dan cuenta, no? Ahí, ¿ya? Ahora, asumiendo una actitud crítica y reflexiva, valorando la importancia fundamental ya de su formación profesional. Ah, y por cierto, esta clase va a estar grabado en mi canal de YouTube. Lo estoy grabando ahorita, ¿ya? Bien, veamos. El producto de la clase, que por cierto voy a decir, no me va a alcanzar el tiempo para que lo hagan ustedes. Finalizada mis clases, ustedes deben de realizarme, ya que cosa, un resumen a través de un organizador visual que es un mapa conceptual. Pero en esta vez voy a obviar esta parte. ¿Por qué? No me va a alcanzar tratando de explicar tantos temas. ¿Ya? Y por favor, delegada, faltando 5 minutos, me recuerdas el cambio de hora. Por favor, ¿ya? O lo pongo, lo programo. Alarma mejor, ¿no? Sí, porque a veces cuando ya agarro el micro ya no lo suelto, dice, ¿no? Por esta vez voy a hacer el único monólogo, ¿ya? Por esta vez voy a hacer el único monólogo. Pero sí va a haber intervenciones, ¿ya? Ponemos 7, 8, ¿no? 9. Nueve y 25, aceptar. Bien. Definición de la historia, decía. Para poder definir la historia, nosotros tenemos que enfocarnos desde 2 puntos de vista. ¿Ya? Eso es así, quieras o no quieras. Porque desde ese enfoque de vista vas a ver de qué tipo de persona estás hablando. A qué concepción. Ponemos el celular en vibradores, ¿ya? Pongan el celular en vibradores. Bueno, no sé, sí. Creo que también me están sacando hasta en TikTok. No, en serio. No, pero malintencionadamente. Sí, ya lo he visto, pero hay una cosa, hay un IP. Siempre se llega a saber quién es la persona que está haciendo eso. El día que me sacaron mi videito cuando me contraté, a la señorita tenía para denunciarlo. Pero hay que entenderlo positivamente, ¿no? Pero ya, definición de la historia. Entonces decía 2 enfoques. ¿Ya? Uno, el tradicional, y otro a través de una concepción científica. La tradicional siempre a nosotros nos han explicado de una forma, digamos, fantasmagórica, una forma, de, digamos, de narraciones, descripción de algunos hechos. ¿Pero de qué? En este caso, de la realidad. ¿Ya? Ahora, ¿qué dice acá la historia? Tradicionalmente, simplemente va a narrar, va a describir, ¿pero qué cosa? Hechos, sucesos, fenómenos, pero hechos, sucesos, fenómenos importantes que supuestamente, entre comillas, van a, ¿qué cosa? Sentar un hito, ¿ya? O van a hacer un cambio de un, digamos, un nuevo orden, por decir así, ¿ya? Ahí. Entonces tenemos, pero en este caso, ¿de quién es? Dice, es de la humanidad. Y básicamente, ¿no? Siempre la humanidad. Ahora, en este proceso, ¿qué cosa? Hay ciertos personajes. Básicamente se dice que la historia es una narración de hechos y sucesos, ¿no? En donde narran, básicamente, por decir, la gestación de un general, de un personaje, qué sé yo, ¿no? O de repente de unas batallas importantes que van a sentar, ¿qué cosa? Hitos, ¿no? Uno, por ejemplo, si yo lo quiero, ahorita todavía no voy a hacer periodificación de la historia, ya no voy a hacer periodificación, ya, entonces, ¿qué es lo que digo? Simplemente por decir, una fecha memorable que todo el mundo nos recordamos. A veces no nos recordamos ni creo ni de tu número de seguro, pero a esa fecha lo recordamos, porque desde pequeños nos han hecho que memoricemos, ¿no? En el 476, ¿qué es lo que pasó después de Cristo? Yanko, en el año 476, ¿qué pasó? Max Yanko, ¿qué pasó? Talía, ¿qué pasó en el 476? Emerson, ¿qué pasó en el 476? Caída del imperio romano de Occidente. Y con ahí se sella, ¿qué cosa? El paso de una edad a otra edad. 1779 o 78. ¿Qué pasó? Revolución 78, Revolución Francesa. ¿Ves? Así algunos hitos, ¿ves? Entonces esas fechas que son memorables o esos sucesos, ya qué cosa van a marcar.
Entonces, si yo quiero explicar ahí la historia, básicamente narración, descripción de hechos, fenómenos, pero ahí hay un objetivo de dar a conocer esas fechas, pero no hay algo, el verdadero objetivo, de buscar las razones y causas para que se den esos hechos, esos fenómenos. ¿Por qué cae el Imperio Romano? ¿Por qué se da la Revolución Francesa? Ahí hay causas que se van acumulando a través de la larga historia de la humanidad. Estos fenómenos se van acumulándose y hay un momento en que, como una olla de presión o como un globo que va inflando, va a tener que estallar, porque el pueblo ya no va a poder, tal vez, digamos, soportar tanta injusticia, tanta miseria, y ciertos personajes, ¿no?, que se van a, digamos, a liderar estas acciones, estas revoluciones, luego se convierten también en pequeños dictadores y luego también son castigados con sus propias armas, ¿no? Me estoy refiriendo a quién, el que aplicó también el terror en la Revolución Francesa y también fue guillotinado. ¿A quién me refiero? ¿No? Ahí. Ahora, si yo explico a nivel científico, las cosas cambian. ¿Por qué a nivel científico? Vamos a ver que la historia es una ciencia social que se va a encargar de estudiar qué cosa, esa larga evolución, digamos, voy a decir así, la evolución histórica de la humanidad desde que llega al planeta Tierra, por decir así, o desde que surge, no, o desde que se origina el hombre, hasta la actualidad. Pero esto lo va a hacer a través de ¿qué? De los modos de producción. Modos de producción. ¿Quién habló modos de producción? Marx, eso ya lo que deben de conocer ustedes. Marx y Engels, ¿sí o no? Yo recuerdo, ya, pero no he tratado de buscar el texto del libro cuando yo era estudiante, ya, primero explicaron 7 modos de producción. Ya, 7 modos de producción. Ya. Me estoy refiriendo al modo asiático y al modo germánico, que posteriormente fueron quitados. ¿Ya? Entonces, si estoy hablando modos de producción, el modo de la comunidad claro, comunidad primitiva, ¿no? Tenemos el segundo, esclavista. Luego venía, ¿qué cosa? El germánico, el asiático y luego recién el capitalista socialista. Pero se quitó estos dos. ¿Por qué? Porque el germánico y el asiático ya está dentro de la sociedad feudal y también a principios de la sociedad esclavista. Ya ahí. Ahora, entonces, pero se va a dar, ¿qué cosa? Ese proceso del desarrollo social. Yo digo desarrollo social. Más adelante vamos a ver cuando toque un poquito el cristianismo, pero mejor dicho, de las doctrinas. La historia de la humanidad no es otra cosa que la lucha de clases sociales que se van a ir dando. Pero tenemos que ver desde cuándo empieza esa lucha de clases sociales. ¿No? Alguien me podría decir desde el momento que nace el ser humano, pero teníamos que analizarlo, teníamos que verlo. ¿Por qué? Porque de repente va a estar con una contradicción. ¿Con quién? Yo aparezco en la tierra por primera vez. Soy una persona, por decir así, indefensa ante este mundo. ¿Ya? ¿Por qué digo este mundo? Porque el ser humano, por decir así, está en desventaja con la naturaleza, en desventaja con los animales feroces. ¿Se dan cuenta? Voy a estar en desventaja. Ya, claro. ¿Y entonces qué hago? Voy a estar en una lucha por sobrevivir. Entonces hay una contradicción con la naturaleza. ¿Me dejo entender? Ya con la naturaleza, con la fauna. Porque mi afán de mi diario es ¿qué cosa? Subsistir, alimentarme. Date cuenta, ¿no? Entonces, si lo analizamos de esa forma, existe esa contradicción. Y esa contradicción siempre va a existir, ¿no? Sí, William, ¿alguna cosa? En este caso, sí, maestro, la cuestión es que en esos tiempos, o en esos aledaños de periodificación, el ser humano simplemente trataba la subsistencia, ¿no? De cómo tenía que enmarcarse en la vida de un ambiente natural, ¿no? Tentar a eso a la actualidad, pero ya no se hace eso, porque tenemos un avance bastante, pero con una deshumanización tan voraz. Efectivamente, jóvenes, claro. Miren, estos comentarios les he dejado un librito para empezar. Manual de la economía. Ya, ahí. Si ya lo han estado leyendo, estamos sintonizados dentro de esa misma lectura. Para los que ya lo están leyendo. Ya, los que no están leyendo recién, es cuestión de ustedes. Dame un cinquito. Ahora, tengo otros libros que he descargado de mi biblioteca que los tenían guardado. También los voy a traer. Voy a traer en el libros, lo van a sacar a todos copias de esos libros. Ya, o un día antes lo escaneo y luego analiza e interpreta fuentes históricas. ¿Quién? Ustedes, cuando tienen que trabajar. Y harán un cuadro comparativo en cada fuente. ¿Me dejo entender? Ya, ahí. Adelante, Elías, ¿no?
no, César, ¿no? Maestro, muchas veces se confunde, eso está mal. Maestro, según la escuela de los anales, maestro, así se denomina esa escuela histórica, anales. Aquí está, animales. Anales. ¿Ya? César, ese comentario guárdatelo para acá, por favor. Maestro, Guárdalo ese comentario para acá. Ahí está en la pizarra. ahí ¿Ya? está la escuela de los Sí. anales. Entonces, pasamos parte, ¿ya? Ya, maestro, pero, disculpa, maestro, pero anales, ¿no? Así se denomina la escuela, uno de sus mayores representantes es Mark Bloch. Menciona que para poder entender lo que es la historia es importante que apuntar en ciertas disciplinas, ¿no? Como la economía, la Claro, ella está acá. otras con la única intención de interpretar a mayores rasgos. Asimismo también Marx menciona, maestro, que la lucha de clases es muy importante para el desarrollo de la historia, maestro, ¿no? Y alimenta la propia historia. Y todo ello, maestro, también es importante la historia interpretar de manera analítica, críticamente, no solamente quizás observar ciertas redacciones narrativas, descriptivas, maestro, ¿no? Y eso hacía lo que es el padre de la historia, ¿no? Heródoto, ¿no? Que simplemente cumplía lo que son sus funciones, de narrar. Después surge lo que es Tucídides, ¿no? Que Sí, comenzó pero por paso, te has saltado ya un tema. de manera No, no, ahí nomás ya, permite, ahí nomás ya, ahí nomás ya. Gracias, gracias. Paso a paso, pues, tampoco, no sigas. A ver, ya, se me prendió el foquito ahorita a raíz de tu participación. hay que debatir, maestro. Hay que Han compartir pedido que ideas. haga las clases, ¿no? Pero un ratito, miren, a ver. Acá. Acá está César. Ya, Más práctico, soy maestro. está César, ahí está César. César, si yo estoy yendo, tengo que ir peldaño por peldaño. No, pero en este caso César ya se está saltándose acá. Y acá está perdiendo los anales, ¿ya? ¿Ya, César? Te voy a dar pase, pero un ratito, Pepe. Ya van a tener tiempo para debatir. El día lunes yo lo voy a escuchar a todos ustedes. ¿Ya? Sí. Entonces, hoy día no es maestro. Es que están pidiendo. A ver, ya. Siempre he hecho caso a lo que hice la clase, ¿no? O alguna vez impuse. De vez en cuando, ¿no? Usted ha sido integral, flexible con los estudiantes. Sino que a veces me estoy ciñendo al documento que han escrito todo el salón, dice, ¿no? Que he escrito que todo el salón, que nunca doy oportunidades, que soy el único monólogo. Por eso que ahora soy el único monólogo, ¿no? Ya, pero ya. Y es otro tema, ya. Evolución, ahora tenemos que ver, digamos, ahora cuál es la evolución de la historia, pero en cada, digamos, en cada periodo o en cada etapa, por decirlo así. Ya. Tengo el esclavismo, feudalismo, mercantilismo y en el siglo XIX y XX. ¿Qué dice, por ejemplo, en el esclavismo? ¿Qué lo considera a la historia? Bien, está abierto el debate. Está abierto el intercambio. Dame un número, por favor, jovencito. El 4. Ah, pero. 1, 2, 3, 4. Yanko, otra vuelta. Premiado. Sí. ¿Cómo lo concibe, por ejemplo, en cada periodo de la historia? En el esclavismo, ¿cómo se configuraba, por decir, a la historia? ¿O qué se decía de la historia? Como bien sabemos, nuestra historia ha sido, No me chamulles, grande toque, vamos. las narraciones de la historia en cada periodo ha sido muy distinta, ¿no? Y al transcurso de la historia, la ciencia social es multidisciplinaria porque acoge varias disciplinas como economía, geografía. No, estás mal. Ya, está mal. Vamos. No me estás chamulando. Otro número tú mismo. Uno maestro. Salía. Ahí está, miren. Hace pocas palabras, miren chicos, estoy diciendo cuál era la concepción de la historia en cada etapa. Acá en el esclavismo, feudalismo, mercantilismo, siglo. Conocimiento solamente del pasado, ¿ya? El conocimiento del pasado nada más dice, ¿no? Claro, teórico, pero en este caso se consideraba a este historiador como un científico del pasado, ¿no? Ya, como un investigador que pasado seguía huellas, vestigios y comenzaba a ir recopilando y iba a ir escribiendo, ¿sí o no? Ya hasta ahí, pero hasta ahí, como dice, bueno, un poquito rescatando su intervención de joven Yanko, que ahí no hay nada pues, de análisis, no hay nada, simplemente voy, de entrevisto y comienzo a escribir y hasta ya lo plasmo, ¿no? Esto lo hacía aquí en Herodoto, ¿no? Del Licarnaso y también, claro, ¿no? Herodoto se padre de la historia, ¿no? ¿Se da cuenta? Ya hasta ahí.
Sí, César. Maestro, lo que es el esclavismo también cada vez más menciona claramente lo que es el modo de producción, ¿no? Ya que era un trabajo totalmente forzado. Hasta ahí no me estoy todavía refiriéndome, ¿ya? Hay que centrarnos en lo que digo. Todavía no estoy tocando las características del esclavismo. Eso lo vamos a ver en la periodificación ya de la historia. Si no, yo estoy viendo cuál es la concepción de la historia en este periodo, ¿ya? Entonces, simplemente, ¿qué cosa es el conocimiento del pasado? Y cuando digo conocimiento del pasado, ¿qué hace el investigador? En este caso, el historiador, simplemente va a recopilar información y lo va a plasmar en un texto. Por ejemplo, acá tengo algunos autores, miren. Heródoto, en las guerras médicas, va a narrar. No me voy a explayar mucho en estos temas, ¿ya? Tucídides, guerra del Peloponeso y todos los demás personajes. Jenofonte, Polibio, acá está pues griegos y también latinos, ¿no? Por decirlo así, ya acá, por ejemplo, historia de Roma, Plutarco. Nada más narran. Y siempre cuando el que escribe la historia va a tratar de ensalzar, digamos, a su, en este caso, a lo que le conviene, en pocas palabras, ¿no? No conviene, a veces no narran como deben ser, ¿no? Por ejemplo, Roma, un país en aquellas épocas esclavista. ¿Qué hacía? Simplemente hacía la guerra, ahí sí lo podemos citar a más. Ahí está en las lecturas, ¿no? Se cuenta. Sí, joven. Adelante. Ya. En este caso también, maestro, la historia no se puede considerar como algo científico, ¿no? Exacto. En esos años, porque es prácticamente era conocimientos nomás, es atribuciones de conocimientos que se daban en ese proceso. Por ejemplo, al que lo representaban como historia era a Clio, ¿no? Que era prácticamente, y después de ahí ya viene Heródoto, que lo hace como padre de la historia y de la sociología, ¿no? Desde ese proceso. Padre de sociología, Heródoto, todavía no creo, ¿ah? Sí, es maestro. Sociología. No, de la historia, sí. Sociología recién va a surgir en el año, bueno, con Augusto Conte, ¿no? Ya, y él va a ser considerado, inicialmente a la sociología se consideraba como la física social, porque era para poder estudiar a las sociedades, pero después se cambia física social por sociología, ¿ya? Sí, justo acá lo tengo, ¿ya? Sí, sí. Feudalismo, conocimiento de Dios, acá cambian las cosas, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa? Simplemente la historia es el conocimiento de Dios, producto de ¿qué? De unas divinidades. Ya quedó, ya ahí. Ahora, básicamente se va a centrar en la patrística y la escolástica. La patrística, básicamente, ¿qué van a hacer? Los padres de la Iglesia Católica, ya que van a sentar, ¿qué cosa? Toda la doctrina del cristianismo que va a llegar a dominar hasta la fecha. Ya hasta la fecha. Ahora, la escolástica ya es otro tema. En este caso busca, ¿qué cosa? El conocimiento de Dios o de la fe divina a través de la razón. Ya, a través de la razón. Ya, y básicamente, patrística tiene un pensamiento neoplatónico, mientras que la escolástica va a continuar con los estudios de Aristóteles, ¿ya? Básicamente, o sea, toma, ¿qué cosa? Los conocimientos de Aristóteles. Ya, acá, todo esto lo voy a pasar un poco porque durante todo este semestre lo vamos a hablar. Ustedes lo van a exponer. Alguien me dirá, a ver, te toca patrística, me tendrás que hablar patrística. ¿Ya? Las dos dinastías, ¿no? Dinastía griega, la dinastía latina, quiénes pertenecieron, qué es lo que sentaron, qué es lo que hicieron, ¿no? Ahí, ¿ya? Ahora, actuación y decisión divinas del devenir histórico. O sea, todo lo que prácticamente está, ya estaría plasmado, ¿no? Porque Dios lo quiere que seas así, básicamente, ¿no? Tenemos algunos representantes, Gregorio de Tours, Jean de Joinville, narran las aventuras de los cruzados, por ejemplo, ¿no? Al narrar la aventura de los cruzados, ustedes han visto las películas cruzadas, 8 o 9 cruzadas que ha habido a nivel mundial, ¿no? En la Edad Media. ¿Era para qué? Ir a luchar en tierras santas, ¿no? Supuestamente recuperar qué cosa. Tierras para Jehová. No. En este caso, la manzana de discordia va a ser Jerusalén, porque Jerusalén es el lugar donde existió Cristo y donde prácticamente lo crucificaron a Cristo, ¿no? Ya, entonces esa tierra santa se van a ir quitando, porque cuando los otomanos en el año 1453 toman Constantinopla, ¿no? Básicamente es la caída del imperio romano de Oriente, entonces desde ahí, ¿no? Y entonces desde ahí empieza esa larga pugna entre ahí. Y casualmente todas las guerras que si nosotros lo analizamos, están ahí, ¿ah? Están ahí. Y todas las guerras siempre se han hecho en nombre de las religiones, ¿no? Ahora, Cesario, historia eclesiástica, son los que escriben esto, ¿no? Ahora, en el mercantilismo ya cambian las cosas. ¿Por qué cambian las cosas? Al caer el feudalismo, por decir, en la decadencia del feudalismo va surgiendo una nueva clase social que va acumulando, ¿qué cosa? Capitales. Ya, me refiero a capitales. O sea, va surgiendo, se estaba gestándose, por decir así, una nueva clase social. Y si digo es una nueva clase social, me estoy refiriendo básicamente a la burguesía, ¿sí o no? ¿Ya? Ahí. Entonces acá, acumulación de capitales, el ciclo de las luces.
Después de una noche oscura de la humanidad, así nomás lo voy a decir rápido, ¿ya? ¿Qué es lo que sale? Sale el ciclo de las luces. Empieza a darse la razón, ¿ya? Entonces la razón comienza a, digamos, diríamos, comienza a imponerse ante las, digamos, ante la teología o ante las palabras o ante lo que había plasmado la Iglesia Católica, que todo es Dios, ¿no? Ya, entonces las luces. Ahora acá también en el ciclo de las luces prácticamente va pues a contradecir, ¿no? ¿Qué cosa? Todo ese sistema opresor, ¿no? Que venía en la idea feudal. Voltaire escribe qué cosa, historia de Carlos XII, el siglo de Luis XIV. Barón de Montesquieu, consideraciones sobre las causas de la grandeza de los romanos y su decadencia, ¿no? Aquí ya un poquito podemos entrar en decadencia, ¿no? Si leemos prácticamente ya estaríamos viendo cuáles serían las razones, motivos de esta decadencia de estos países, ¿no? Allá sí, la ciclo de las luces. En el siglo XIX-XX, consolidación del capitalismo industrial. ¿Se cuenta? Entonces, si estamos hablando de qué cosa, dominación mundial de la burguesía, porque prácticamente ya hay clases sociales antagónicas que se dan hasta la actualidad, pero esto sería tema de debate para ver si todavía existe proletariado en la actualidad, ¿no? Y que si el proletariado todavía va a continuar o ya simple es una clase social que ya feneció o va a fenecer. ¿Por qué? Porque de repente va a ser reemplazado. ¿Por qué? Y esto yo lo he leído hace muchos años, ¿ya? Y decía, ¿qué cosa? Que la era del conocimiento y la tecnificación va a matar ¿a quién? A la clase proletaria. Por eso que tal vez muchos se oponen a estos cambios, a estos avances, ¿no? ¿Ya? Ahora, la fase imperialista, lucha de obreros. Entonces estamos hablando más o menos en el año 1448. Hay una película de un sacerdote, ya no me acuerdo su nombre ahorita, se va a recordar, Daens, ya. Surge la Revolución Francesa, surge la Revolución Industrial. Con la Revolución Industrial prácticamente se va a consolidar más que cosa la opresión de una clase minoritaria. Básicamente estoy hablando de quién, del proletariado. El proletariado es la persona o el asalariado que va a vender su fuerza de trabajo por subsistir. Por subsistir. Ahí trabajan ancianos, niños, mujeres embarazadas, en condiciones infrahumanas. En cuestiones, digamos así, infrahumanas. Si digo infrahumanas, yo soy el señor terrateniente, si quieres, terrateniente. No, soy el burgués, esta es mi fábrica, quiero mano de obra barata, veo tanta joven que quiere trabajar, ¿no? Ya, te pongo pues intereses, quieres ganar 100 soles, te pongo 10 soles el pago si quieres, a las chicas. Y en esta película es bien objetiva, ya, es objetiva. Acá no es nada subjetivo, ¿por qué? El que lo plasma con esa película, lo va a ver lo que estamos hablando. En esa película se ve estrictamente en la fábrica de los telares como niños ancianos. El capataz viola a las chiquillas, a las niñas, se hace de ellas, las embaraza, las bota, como si fuera cualquier animal, las bota, ¿no? Y esas niñas no tienen dónde dormir, se mueren en las calles. O sea, si tú lo analizas y ves esa película desde el inicio a fin, complementas con tus lecturas. O sea, contextualizas mejor, ¿no? Las cosas, ¿ya? Y en ese momento cuando surgen los movimientos. ¿Pero qué movimientos? Los movimientos del proletariado. Ya acá está, justo pongo, movimientos obreros. ¿Pero para qué? Para luchar por sus reivindicaciones justas, ¿no? ¿Se da cuenta? Aparece un movimiento del ludismo. El ludismo básicamente, ¿qué dice? Aparecieron las máquinas con la revolución industrial. Comienzan a entrar, a saquear, a quemar, ¿qué cosa? Todas las maquinarias. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la concesión? Simplemente que nos han quitado el trabajo. Gracias a esta máquina me he quedado desempleado. Ahora, ¿de qué vivo? Entonces, estos movimientos se juntan así en revueltas sociales, todo, entonces queman en las fábricas, queman las maquinarias, ¿no? También sale el cartismo, lucha por las reformas políticas sociales ya. Y ahí en Daens se va, Daens es un cura que ve esas atrocidades ya, y juega un papel importante en la imprenta. ¿Por qué la imprenta ninja? Uno, su hermano de Daens es uno que tiene imprenta. Daens ve esa realidad, como los señores burgueses, todo lo que tienen el poder, ¿no? El político, también social, todo, comienzan a hacer las leyes a su favor. Y ellos nomás entre ellos nomás se eligen. Acá empiezan a pedir, ¿qué cosa? Elecciones universales, en que el pueblo o el obrero tiene que mandar a quién, a su candidato. ¿Ya? ¿Por qué? El candidato va a luchar pues, para los intereses de mi gente, ¿sí o no? ¿Ya? Ahí, y Daens es elegido. ¿Por quién? Por todos. Ahí se unen los obreros y también lo apoyan los socialistas a Daens, siendo cura. ¿Pero por qué? Porque tienen un punto en común. Es ¿qué cosa? Luchar contra el tirano. Ya sería bueno que vean esa película, ¿no?
Ya. Dice, lo voy a compartir en el Face. En el grupo lo voy a... Es que quería guardarme para el momento que vamos a tratar ese tema. Pero ya vayan viéndolo, ¿no? Ya, ahí. Entonces, políticas y sociales y el sufragio universal. Pero masculino. Ya, en esa película vamos a ver que las damas también lideran las luchas. Cuando un niño se muere en una fábrica, ¿qué hacen? Lo botan solamente como perro. Pero había una comisión holandesa que había venido a ver la situación de las fábricas y entonces teníamos derecho de ir a este comisionado y decir, no sabes que nos tratan de esta forma. Entonces, para que no tengan contacto con nosotros, los esconden, ¿no? Y encima hablan otro idioma, que van a entender. Pero un idioma que sí hablan es ¿qué cosa? Una muerte, ¿no? Una muerte, entonces un niño se accidenta en la fábrica, agarra a la chica, una de ellas chicas agarra, lleva, sale. El capataz viene, los demás se unen, lo botan al capataz y salen finalmente en protesta hacia la comisión para que lo vean. Pero para que no lo vea la comisión, ¿qué hace? Vienen los gendarmes rápidamente y con eso te lo digo bastante. Es así, ¿no? Claro, o sea, genocidio, ¿no? ¿Ya? Ya me pasé hasta acá. Bien, ahora, luego también surge el marxismo y el anarquismo, ¿ya? Que proponen la lucha. En este caso, que acá dice bien claro, la lucha de clases es el motor de la historia. ¿Ya? Ahí está. ¿Y dónde está plasmado? En el manifiesto comunista. ¿Ya? Ahí está. Con esto yo no estoy haciendo apología sendero o alguien puede decir, profesor, está entrando a la comunista. No, son conocimientos que se tienen que darse, que tienen que saberse. Yo les había dicho bien claro, nos vamos a enfocar en este punto, porque para mí esta cosa es más objetiva, por decirlo así, es más científica. A uno no le gustará, no sé, pero se da, ¿no? Por eso estábamos viendo, y justo esto lo he hecho con una intención de ¿qué? De verlos, pues, aquellos chicos que se leen, ¿no? A Marx, ¿no? Quiero verlos ahora, sí, que se explayen. Me han estado fastidiando desde el primer semestre, siglo, todo, ¿no? Incoherentemente, ¿no? Ahora sí, de alguna manera lo he tratado de, ¿qué cosa? Adaptar estos temas a esta asignatura. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Ahí. Sí, Elías, ¿tienes algo que decir? ¿Ya ves? Ese huevo me está chamullando. Adelante, jovencito, buenos días. Fuerte y claro. Por ejemplo, hablando sobre lucha de clases, ¿no? Entonces, las luchas de clases en sí surgen lo que es marxismo. Habla de lucha de clases, ¿no? Entonces, mi pregunta es, en sí, todo lo que es lo que luchan, se les ha omitido a lo que es apología al terrorismo, son terroristas. Toda la vida. ¿No? Entonces, la pregunta es, ahora, tanto los enfermeros, tanto los docentes, tanto los obreros, que levantan la voz y van con la protesta, ¿a ellos se les puede definir como terroristas, maestro? El sistema imperante lo define. ¿Por qué el sistema imperante lo define? Ya hemos visto el caso que a todo el mundo cuando sale de la calle los terruquean. Y no somos terrucos, ¿ah? ¿Por qué no somos terrucos? Porque estamos saliendo por nuestras reivindicaciones justas. Salimos, por ejemplo, en el caso de docentes, ¿no? En cosas de mejoras salariales, por ejemplo. Sí, maestro, es que la pregunta hago porque había aquellos docentes que habían hablado con los estudiantes, había definido, no, tal personas son terrucos, por eso la pregunta. Ah, ya. No, pero un ratito, César, un ratito, miren, un ratito. Y cuando tú me dices que la lucha de clases surge solamente con Marx, eso es falso. Eso es falso. Ya cuando estamos ya pasando a ver entrando entre salvajismo ya a la barbarie, ya empieza a ver qué cosas diferencia de clases sociales. ¿En qué sentido? Comienzan, digamos, a ver, ¿cómo lo digo? Empiezan a surgir los sacerdotes. Los sacerdotes tienen conocimiento. Y los sacerdotes, supuestamente, hay una teoría de los, en este caso, de los monarcas o de los reyes, que ellos son los llamados a gobernar porque son representantes de los dioses en la tierra. Y entonces, antes de que exista Marx, ya está existiendo eso. Y al haber una primera división del trabajo, tú te vas a casar, tú te quedas en la casa a cocinar, tú te vas a casar, tú te vas a pescar, entonces ya va surgiendo. Pero sí, inicialmente hay un comunismo primitivo. Pero ¿qué pasa? Los que más van teniendo van escondiendo. O sea, me estoy refiriendo a los excedentes de producción. Ya, entonces ahí va surgiendo clases sociales. Clases sociales antagónicas, ya, si digo antagónicas es como el agua y el aceite, que jamás se van a unir. Es como el cielo y la tierra, o el mar, que jamás se van a unir. Ya, ahí. Entonces, desde ahí hay unas contradicciones. Unos por querer salir del yugo, ya, y otros por seguir queriendo oprimiendo. Nada más así lo digo.
Dime, César. Maestro, el término de ruqueo surge en el gobierno del señor Alberto Fujimori, maestro, porque aquel señor cuando quizás podía ver lo que son aquellas personas que marchaban contra su gobierno, inmediatamente correlacionaba lo que es con el terrorismo. Yo le voy a decir que están equivocados. Yo, ayer me preguntan, espera un ratito, me preguntan, ¿qué opinas de la muerte de Fujimori? Está muy bien, maestro. Ya, yo sí tengo una opinión favorable. Y me dirás que soy fujimorista. Bueno, soy fujimorista. Ya, Dime. maestro, pero déjame terminar, maestro, con la fecha, ¿no? Ya, maestro, porque también tenemos que entender que términos terrorismo, lucha de clases, socialismo, capitalismo, tienen una definición totalmente diferente. Ahora, estaba bien en la... Defíneme terrorista. Es aquella persona que comete lo que son acciones de terror, maestro, o si no son sucesiones de actos de terror, maestro, como violación, secuestro. A ver, como dice acá, una cosa es sedicioso, otra cosa es terrorista. Terrorista son aquellas personas que implantan el terror dentro de la sociedad. ¿Ya? Terroristas son personas que implantan el terror ya dentro de la sociedad. Ahora, el terrorismo lo implanta tanto a nivel del Estado, de pequeños grupos o de una ideología, lo implanta. Y esto no hay que romantizar que solamente se da en el Perú, se dio en todas las luchas del Perú. El terror. La dictadura del proletariado implantó un terror por el miedo. Quiero imponer una conciencia social. ¿Cómo lo impongo esa conciencia social? A través del miedo, a través del terror. Entonces eres enemigo de la revolución. Tú y tu familia te mueres. O todo tu pueblo te mueres. Sí, joven. Sí, maestro, complementando lo personal de mi compañero César, es cierto, por ejemplo, el Estado, ¿no?, que ha mandado a matar a nuestros hermanos, ¿no?, de Ayacucho, de Venezuela. Y la pregunta es, maestro, ¿no?, porque tengo duda, ¿no?, porque el marxismo habla sobre lucha de clases. Pero la pregunta sería, quién ha descubierto la lucha de clases, maestro? ¿Quién ha descubierto la lucha de clases? Ajá, porque tengo duda, maestro. ¿No? Yo creo que la respuesta lo tiene el mismo señor, ¿no? Claro, pues sí, está hablando del mismo señor. Claro, hace rato está hablando el mismo señor, ¿no? No, maestro, estoy preguntando quién ha... No, pero ya hacemos preguntas cuando ya se den los resultados y tú lo sabes bien. No, Marx se va a enfocar básicamente, Marx y Engels, ¿en qué? En la lucha de clases sociales. ¿Por qué? Porque él lo va a vivir en carne propia. Marx viene de una clase acomodada. Se casa con una chica, digamos, de recursos económicos. Y justo estoy preparando ciertas imágenes cuando Marx saca foto con su esposa, con su hijo, todo, y uno que es bien observador, una cruz, la esposa de Marx. Sí, joven. Maestro, estás equivocado, maestro. Ya, a ver, Marx, corrígeme. en su tesis de Feuerbach dice que Marx no ha descubierto la lucha de clases, más bien ya la lucha de clases existía antes de Marx. Marx lo que descubrió es el motor del desarrollo de la sociedad. ¿Y quién lo hace ese motor de historia de la ciudad? ¿No son las clases sociales? Ahora, pero escúchame. Yo sigo diciendo que Marx básicamente se va a enfocar en qué, en la lucha de clases sociales. Sí, yo Claro. estaba respondiendo a mi compañero y corrigiendo de que Marx no ha descubierto la lucha de clases, sino ya había descubierto otros. Bueno, en su tesis de Feuerbach, Marx dice que un grupo ha descubierto antes que, no me acuerdo el nombre, pero Ya. Bien, entonces vamos a ver. ¿Algo más que complementar joven? Nada, maestro. Para ti, ¿quién describió las clases sociales? ¿Maestro? ¿Quién describió las clases sociales? Engels, maestro. Marx, Engels, Feuerbach. A ver, tema de investigación, ¿no? ¿Alguien tiene el diccionario de Rosenthal Judin? Adelante. Ya lo estaba extrañando la señorita. ¿Cómo se llama? Yolanda. El libro Materialismo Histórico menciona que, por ejemplo, las clases sociales no es que un hombre lo descubre. La ciencia de la historia debe revelar las leyes que rigen a la sociedad y a la naturaleza. Y entre esas leyes está pues, la unidad de contrarios, la negación de la negación, que siempre es de una sociedad niega a otra para avanzar. Todas las sociedades se han negado a otra para llegar a una búsqueda de su poder. Entonces, eso quería mencionar. Bien, Elías. sí, maestro, yo concuerdo
fuera de la voluntad del hombre, ¿no? Es decir, que ya... Miren, a su misma palabra, fuera de la voluntad del hombre. ¿Por qué fuera de la voluntad del hombre? Porque yo lo voy a imponer. Voy a doblegar la voluntad del hombre. Y poniendo mi conciencia social, ¿no? Ahí está. Y tú mismo lo has dicho, ¿eh? Fuera de la voluntad del hombre, ¿eh? Ya. Ya, ahí, ya. Pero ya, este tema, miren chicos, ese es un tema introductorio. Ahí, dame. Es un tema introductorio. Va a haber el momento para poder conversar a lo largo. ¿Ya? ¿Y en qué momento vamos a tratar de Marx? Ahí me vas a venir con tus libros, con tus textos, no sé. ¿Está bien? Sí. En este caso, maestro, también, por ejemplo, estaba leyendo el falsacionismo de Karl Popper, ¿no? Que se va contra Marx, se va también con Sigmund Freud y hay un científico más. En este caso, trata, ¿no? Que Carlos Marx es un profeta, es un profeta mentiroso, ya que en esos términos del proceso simplemente es teórico, no es prácticamente que se ha llegado a la objetividad como tal y como es. Por ejemplo, si como tal hubiera hecho las cosas, ¿por qué ha tenido que someter a la familia a la hambruna y al hambre? En ese caso tendríamos que ver bastante y entender bien, ¿no? Ese sería. Yo comparto con William, decía, ¿no? Es teórico, y muchos me dicen que no, falso, maestro, también ha sido práctico. Marx, un buen intelectual, yo lo dije en un determinado momento. Eso no lo podemos quitar. ¿Por qué? Observa parte de algo objetivo de la realidad de aquellas épocas. Estamos hablando del contexto del año 1804 o 5, ¿no? Más o menos, y más o menos cuando tiene uso de razón, porque tiene varios textos, por decir así, como adolescente, luego ya parte adulta, y luego adulto mayor, por decir así. Y cuando uno llega a un adulto mayor, ya las cuestiones ya son más, ¿cómo te digo? Ya, digamos, ya tienen una conciencia, así, digamos, ya de la realidad. Si inicialmente mi Marx, ¿qué cosa fue? Seguidor de Hegel. ¿Se da cuenta, no? Y casi idealista, pero que ese proyecto va recién sentándose. Y ahí recién se consolida, por decir así. Yo tengo unos videos, pero les muestro un minutito, ¿ya? Adelante, Elías. Yo creo que se debe abarcarse más y profundizar ese tema, no es solamente tocar someramente. Tú tocas a Feuerbach. ¿Puedes darme sus planteamientos de Feuerbach? Ah, ya me estás tocando, tócale, pero eso ya en su debido momento, ya. No, estás en su debido momento. No, estás mal. No lee bien, luego vienes. Alguien me dice ayer, profe, ¿no estás para la docencia universitaria? Sí, ¿no? Entonces estaré para la docencia en inicial o en el signo de grado, ¿no? Y el único estudiante que tenga serás tú, digo. ¿No? Para buenos entendedores, pocas palabras. Sí, maestro, en la actualidad a Marx no se le ha estudiado como tal, simplemente así a escala. Ya, ahorita hasta que lo busque mis videos, me voy acá a ver, videos de historia social. Hasta que lo busque los videos voy a demorarme, ¿ya? Pero sí hay unos videos que lo narran, en este caso, el Partido de Trabajadores de la Argentina. Hacen una miniserie sobre la vida de Marx. Ya, ahí está, y son varios, y sería bonito que lo vean, porque también ahí aprenden. Inclusive, ahí Marx un día recibe la visita de Trotsky, y tocando un poquito ese tema, lo que dice, ¿no? ¿En qué sentido? Y lo que dices tú, Marx teórico. Entonces, ¿qué hace? Se presenta a Trotsky y le dice, soy fulano de tal. ¿Así? ¿Trotsky qué? Yo vengo del futuro, le dice. ¿Así? A ver, tus teorías, finalmente, lo que has escrito se ha cumplido. Y él dice, ¿con quién? ¿Qué? Con la Revolución Rusa. Pero si la Revolución Rusa era, francesa, Marx vive después de la Revolución Francesa, ¿sí o no? ¿Así? No, le dice. Nosotros los rusos lo hemos consolidado, tu teoría. A ver, interesante la conversación. Y comienzan a tener una conversación larga con Trotsky. Pero en todos los eventos, ¿visto? A un Marx bien cambiadito, bien arregladito, bien con una opulencia en su casa, todas esas cosas, ¿no? Elegancia. ¿Y quiénes lo hacen? Lo hacen el Partido de Trabajadores de la Argentina, esa serie, ¿no? Y todo, y en todo lo he visto en el bar a Marx. O en su casa recibe la visita de Trotsky, están tomando su whisky, su traguito. Y entonces, por eso uno tiene que ser observador, ver lo minucioso. Ahora, lo que está tocando,
Ustedes estos temas lo van a explayarse más en doctrinas filosóficas. En filosofía 1, filosofía 2. Ojalá les toque un buen docente. Ahí vas a hablar. ¿Quién le contradice a Mato? Los marxistas siempre van a creer marxistas, pero van a querer decir que están equivocados, que no son científicos. Esa es la única, ese es el único, como te digo, argumento. Porque Marx también no es toda la fantasía. En la época de Marx había otra persona que le contradijo sobre la teoría del valor. También su nombre era Carlos, pero no me acuerdo ahorita el apellido. Marx estuvo equivocado. Ahora, por ejemplo, yo decía, a Elías lo voy a traer tanto que me domine ese tema, lo voy a poner un ejercicio de matemática para que me demuestre la teoría, que me demuestre la productividad. ¿A través de qué? Con un ejercicio matemático. Si yo soy marxista, tengo que dominarme eso. O me creo marxista entre comillas. A ver, demuéstrame en la producción. Teníamos qué cosa? La teoría de uso y la teoría de valor de cambio. Matemáticamente demuéstrame. Ahí está. Y Marx lo demostró matemáticamente. Marx lo demostró matemáticamente. No se trata de venir y hablar nomás. No, ¿se da cuenta? Y eso, y para poder entender ese tema, Marx tuvo que estudiar 4 años de matemáticas puras. 4 años. ¿Ya? Ahí. Bien. Usted es un ciclo y es una matemática demasiado elemental. Básica, ¿no? Ahora, por ejemplo, no recuerdo el autor. No, pero no recuerdo el autor. Que para los matemáticos, que las matemáticas da origen a todo. Que todo está con las matemáticas. ¿No se cuenta? Ahí. Pero ya es otro tema en otro espacio, ¿no? Las corrientes teóricas... Lo determina de otra manera, maestro. Bunge le dice que es que Bunge también tiene una posición de neopositivista, por decir así. Es argentino, ¿no? Sí, ¿ya? O sea, también Bunge lo contradice bastante a Marx, ¿no? Ahora, no recuerdo en este autor, ya que me está tocando este tema, que a Marx lo considera como un ocioso, como un vago, porque nunca trabajó en su vida. Solamente es un parásito mantenido, ¿no? ¿Por quién? Por el amigo. Date cuenta, ¿no? Claro, por Engels, ¿no? Y eso lo considera así. Y él lo dice así bien claro, ¿no? Marx ha sido un ocioso, ha sido un vago. ¿Cuándo en su vida ha trabajado? ¿Cuándo ha producido? Para que me venga a decir la teoría del valor. Y se ríe, ve cómo le duele. ¿Por qué le duele? Pero ese es el planteamiento de ese autor. ¿Qué cosa ha hecho división de trabajo? Físico, intelectual. Defínete, P. No, defínete. Mira, defínete. El trabajo es uno intelectual y otro es físico. El trabajo físico lo realiza en este caso el proletariado, ¿no? El trabajo intelectual, caso de Marx. Por eso caso de Marx, intelectual. Claro, y tú dices físico, intelectual, total, decídete, P. Y Marx siempre ha criticado a las personas dubitativas. Marx ha criticado a las personas ambivalentes, que estás acá o acá. No, estás queriendo defender lo indefendible. Bien, pero eso es parte de la universidad, ¿no? Si no, me van a hacer una toma que no le estoy aceptando sus ideas, ¿no? En la universidad no se impone nada. Ojo, en la universidad no se impone nada. El docente no te puede imponer, ¿sabes qué? Todos ustedes vienen hoy día a la marcha y si no los jalo. No le puedo poner. O vengan a las marchas, les pongo 5 puntos. No, así no funciona. Las cosas, ¿no? Uno sale, ahí como dice ahí tocando, por mi conciencia yo salgo a una marcha, ¿no? A unas cosas, ¿no? Ahí. Y ahora cuando no estás y esto siempre ha sido pues el error de los marxistas. ¿Por qué? Querer imponer ya sus cuestiones abajo del terror. ¿Ya? Imponer sus cosas. Y si no estás, eres enemigo. Y si no, eres enemigo de la revolución. Y si de un docente no te habla sobre la revolución de las cosas, eres un mal docente. No eres docente del pueblo. Pero si tú le hablas todo el marxismo, le haces entender y les obligas que todos que sean comunistas o marxistas, eres el docente del pueblo, eres un buen profesor. Date cuenta, ¿ves? Pero ese es cada uno de ustedes. Un ratito. Pero todo eso ha puesto en práctica lo que es el capitalismo peruano, lo que son los gobernantes que nos han gobernado durante lo que es el periodo, ¿no? de lo que han estado en el Chicos, hablando de eso. Contra ellos eres terrorista. No, mira, Contra ellos eres terrorista. mira, quiero hacer un acto ahí.
sea cual sea el sistema imperante, ya sea cual sea el sistema imperante, la oposición siempre va a ser terrorista. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, un ejemplo, te pongo Venezuela. Hay gente que está saliendo a luchar por, digamos, por democracia, por libertad de expresión, otra cosa, y son considerados, ¿qué cosa? Terroristas, enemigos. Corina Machado, y no recuerdo el otro candidato. ¿Qué ha sido? ¿Los han terruqueado también o no? Ah, date cuenta. Es así. Sea en el comunismo también hay gente terruca. La gente que está en contra de la revolución. Son sediciosos. O sea, ¿a qué quiero llegar? Sea cual sea el sistema imperante que esté gobernando y que hayan personas que estén en contra de ese sistema, van a ser terrucos. Jesucristo, considerado el mayor sedicioso de su época. ¿Por qué? Y eso creo que está en el libro que les di de Historia Universal, un libro de cabecera para ustedes, que alguien ni lo ha leído y dijo que era demasiado vano, demasiado superficial ese conocimiento, ¿no? Pero sin embargo ese libro toma muchos aspectos del marxismo. ¿Te das cuenta? ¿Cómo yo puedo dar a conocer un libro y dar una opinión si ni lo he leído la pasta? ¿No? Entonces ahí, ¿no? Ya, tenemos las corrientes históricas contemporáneas. Me hubiera gustado, esto va a ser materia de exposiciones de ustedes. El lunes ya voy a traer los temas para exposición y acá mismo lo voy a sortear quienes van a integrar al grupo. Porque no quiero que haya malos entendidos. ¿En qué sentido? Si 1, 2, 3, 4 lo formo un grupo. No, ¿por qué me ha puesto? No quiero que caiga eso, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? Rapidito. Lo traigo los temas, lo pongo los códigos, sin ni nombres, solo códigos de los estudiantes, lo sorteo con la ruleta, código tal, código tal. Y ya cada uno sabe su código. Para evitar de que uno de repente venganza a alguna situación X, ¿no? ¿Ya? Bien, ahora, miren, acá tenemos algunas corrientes históricas ya contemporáneas. Tenemos uno acá, el positivismo histórico. Es lo que estaba hablando antes alguien sobre la sociología, decías, ¿no? Ya, uno dice, surge en el siglo XIX. Ya su representante es ¿quién? Leopoldo von Ranke. Obra Historia de los Papas, básicamente. ¿Ya? Ahora, es una escuela metódica y con él se piensa o se dice que cosa que básicamente desde ahí empieza la historia a ser considerada como una narración de hechos y sucesos, nada más. O sea, una historia tradicional, ¿ya? Entonces acá dice, básicamente también es acá está, historia tradicional, etnocentrismo. ¿Pero por qué? Básicamente orientado a la historia occidental. Y ustedes han visto que en el Perú y en toda América Latina, ¿no? ¿Qué cosa más damos preferencia a la historia occidental? O sea, ¿por qué? O sea, narramos todos los hechos y sucesos o analizamos, por decir, todos los acontecimientos que pasó en Europa y básicamente en Estados Unidos. Pero no vemos también el otro lado de la historia occidental, asiática, por decir así, ¿no? ¿Ya? Ahora, Comte denominó la estática de la dinámica de la sociedad. Ya sentó las bases de la sociología moderna. Entonces, inicialmente yo decía en antes Comte que para poder explicar los fenómenos de la sociedad o a la sociedad encontrarle una disciplina que los estudie, ya, ¿qué es lo que hace? No, dice, no, primero lo llama física social, pero dice, no es el término correcto, física social, ¿no? Sino sociología. Y desde ahí, ¿qué cosa? La sociología es el estudio de las sociedades, comparación de las sociedades, de las etnias, ¿no? Ahí. Esto también es una de las disciplinas, digamos, de la historia, ¿no? ¿Ya? Ahora, en el marxismo, surgió en el siglo XIX. Representante Carlos Marx y Friedrich Engels, ¿ya? Materialismo, básicamente. El materialismo. A ver, ahí sí lo quiero escuchar al señor Elías. ¿Qué es el materialismo, Elías? Ilústranos, por favor. Fuerte, fuerte. Materialismo se implanta No se implanta. Defíneme, ¿qué es el materialismo? Señor Choje, está buscando en ChatGPT, ¿ves? Hasta que está buscando en internet, ¿ves? Ya a ver, ¿qué es el materialismo? Para mí el materialismo es, maestro, como por ejemplo estaríamos definiendo lo que es idealismo, ¿no? Aquellas personas que creen algo que... Yo te he preguntado qué es materialismo, no me digas idealismo. ¿Qué es materialismo? Talía. Claro, pues. Y miren, soy materialista,
hablo mucho de Marx, de Marx, y no puedo definir materialismo. Adelante, César. Un análisis que es al término materialismo podría definir una corriente filosófica, maestra, ¿no? Principalmente realiza lo que son ciertos estudios de manera objetiva y concreta en relación a lo que es la sociedad. Efectivamente, ¿no? Es una doctrina filosófica que parte de una cuestión objetiva, de la realidad, del estudio. De la realidad. ¿Te das cuenta, no? Date cuenta, ¿no? Entonces, mucho hablamos de Marx y no podemos definir una palabra elemental. ¿Se da cuenta? Entonces estamos ahí, ¿no? Ahora, el materialismo Adelante, Jesús, Yanko. También hay que tomar en cuenta lo que se ha definido desde un principio, lo importante que es la materia, ¿no? Para componer esta famosa palabra materialismo. Porque la materia ha sido como un objeto de estudio que ha trascendido así desde la creación, desde el mismo cosmos, ¿no? Y ha perdurado con el tiempo, más allá de ideas ideológicas, de que posibles seres inteligentes hayan creado así de la nada mediante su propia voluntad, maestro. Marx, gracias, Jesús. Casualmente les he dicho que vengan leyendo el origen del universo, ¿no? Ya, origen del universo, luego de ahí. Luego vamos a ver ahí, por ejemplo, me habla muchísimo de concepción política. Y me gustaría que definan qué es una concepción política, ¿no? Muchos nos llenamos los términos para querer, tal vez, no sé, sorprenderte, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Y no sabe qué cosa es concepción y qué es política, ¿no? Ahí. Ahora, a raíz de la intervención de Jesús, ¿por qué les he hecho leer? Ahí vamos a entablar una lucha o una pugna constante entre dos posiciones, ¿ya? Entre dos posiciones, o entre dos, digamos así, cosmovisiones, o díganlo ustedes, básicamente entre dos ideologías. Dos ideologías, creo que es la palabra correcta. El idealismo y el materialismo. Ya, ahí. Desde ahí vamos a empastir. Y justo les he dicho que lean. Entonces ahí lo vas a escuchar. Y ahí es lo que está diciendo. Partimos. Ahora, el materialismo no solamente es materialismo histórico y materialismo dialéctico, porque también hubo un materialismo ingenuo. También hubo un materialismo mecánico. También hubo un materialismo, por decirlo vulgar. O sea, si yo soy de esta tendencia, todo eso tengo que aprendérmelo. Porque en un determinado momento el enemigo me va a preguntar algo y con eso me va a agarrar. Y te va a desbaratar toda tu teoría. ¿Cómo me vas a venir a hablar de esto si ni siquiera conoces esto? Por eso, miren, ¿ves? Cada peldaño de las gradas. ¿Ya? Ahora, pero yo me voy en este caso al materialismo científico, ¿no? Ya, el materialismo científico básicamente se divide en dos. El materialismo histórico y el materialismo dialéctico. El materialismo histórico, también conocido como la teoría de la historia. Y que básicamente, ¿qué cosa? Es el estudio, ya, científico de la evolución del ser humano, nomás así. En todo su proceso histórico. Y en ese proceso histórico vamos a ver, pues, lucha de clases sociales, levantamiento, las causas, razones. Y tenemos que entender eso. Para entender lo que está pasando actualmente entre la Federación Rusa, entre Ucrania, y básicamente es la guerra que tiene ya la OTAN con Rusia, que solapado además con soldados de balsa bandera. Tú tienes que entender eso. Desde ahí, ¿por qué tiene que desaparecer Rusia? Y ese tema, por ejemplo, lo hemos debatido muchísimo con los siglos del séptimo siglo sobre la Revolución Rusa. Pero algunos me decepcionaron, porque yo pensé que también eran buenos leídos. Me cuestionaban mucho, pero me decepcionaron. Dime, joven. En este caso, lo que explicas, maestro, por ejemplo, en el materialismo dialéctico como el materialismo histórico, es prácticamente el avance de la transformación. Pero dentro del materialismo dialéctico está el materialismo histórico, porque son hechos y acontecimientos que se dieron a través de los años. Pero hay que entenderlo bien. El materialismo histórico, el materialismo se divide en dos. Ya, uno es el materialismo histórico y otro es el materialismo dialéctico. ¿Ya? Pero escúchame, pero ambos sí, claro, pero ambos se fundamentan. ¿Por qué? Ahora, el materialismo histórico es básicamente, por decirlo así, es la doctrina filosófica del materialismo. Ya, claro, y eso, ¿no? O también ahí. Ahora, les voy a traer un librito para que nos saquen copias todos. Yo tengo un librito de Marx, y aparte, todo sobre dialéctica. Ya, dialéctica. De todos los autores, cómo plantean qué es la dialéctica. Para entender. Ahora, Marx, que hace la dialéctica, lo ve como, ¿qué cosa? Un cambio, ¿no? Una transformación de la sociedad. Y que está en una constante así transformación. Que nadie es estático. ¿Y cómo Marx llega a esa definición? Ha tenido que estudiar otros conceptos
¿Qué cosa era la dialéctica para Platón? Usted se llama filosofía. ¿Qué cosa era, por ejemplo, también, o cómo lo demostraba su dialéctica este filósofo? Nadie puede bañarse 2 veces en el agua de un río. Heráclito de Éfeso. Ellos son materialistas, ingenuos. Claro, son materialistas ingenuos. ¿Por qué ellos son ingenuos? Porque dentro de su conocimiento, que todavía no es científico, ya tratan de explicar las cosas a través de qué, de que no todo es producto de una divinidad. Y lo tratan de demostrar como, por ejemplo, ya con el agua. Yo ya no soy la misma persona de hace unos 5 minutos que vine aquí, porque dentro de mí hay contradicciones internas y externas. Hay, ¿qué cosa? Células que se van muriendo y tal vez células que se van regenerando. Yo me puedo ver ahorita la cara en el espejo. Bueno, en este momento pienso yo que sigo siendo la misma persona de hace unos momentos. Y eso no es así. Y eso nos explica, ¿no? Sí. Los presocráticos eran materialistas, cosméticos, que basaban en descubrir el origen del universo. Nombre de los presocráticos. Son Tali de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, Eusebio, Protágoras. Señores, cuando dice el presocrático está hablando básicamente aquí a los sofistas. No, sofistas no. Las sofistas, señores. Entonces son presocráticos. Los presocráticos son aquellos filósofos que se desarrollaron, que nacieron antes de los filósofos clásicos. Estamos hablando de Sócrates, Platón, Aristóteles. Pero en esa época ya existían también paralelamente los sofistas. Y los sofistas, lo que está tocando, Abdera. Uno de ellos, Abdera. ¿Sofista o no es sofista? Y el máximo representante, según quién. ¿Quién le dice? El único sofista digno de sacarse el sombrero. ¿Quién dice eso? Sobre Protágoras de Abdera. Platón, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Quién señalaban los sofistas? Yo quería llegar al punto de que ellos no han descubierto todavía la dialéctica. El que descubre es Hegel. Por eso es que Marx era el estudiante de Hegel. Pertenecía a su escuela. Creo que no me has entendido. Yo dije bien claro, tengo un librito que le voy a prestar sobre dialéctica. Ahí tienen los autores que hablan sobre dialéctica. Para que Marx, o Engels, qué cosa, encuentren una definición clara de la dialéctica, han tenido que estudiar a otros, ¿no? ¿Y qué es lo que decían ellos sobre la dialéctica? La dialéctica, si tengo mal entendido, Platón, no sé si me recuerdan ustedes, si me estoy equivocándome, era simplemente el arte de la elocuencia del diálogo, ¿no? Algo, ¿recuerdan? Dialécticamente, ¿no? ¿Te das cuenta? Sí, César. Maestro, pero Hegel, no es Hegel. Hegel era maestro de Marx y Engels, maestro. Sí. Claro, Hegel era el maestro de Marx y Engels. Claro, Hegel Ya, sí, y eso está acá, miren, ¿ves? Entonces, miren, ahí estamos hablando. Entonces, ¿cuáles son las raíces del materialismo? Es básicamente lo que estamos hablando. Las raíces son 3, básicamente. ¿Cuál es? Es la filosofía clásica alemana. Ya tenemos también la economía política inglesa. Y también tenemos, ¿qué cosa? ¿Cómo se llama? El socialismo utópico, gracias, de Francia. ¿No? Y acá están sus representantes, Miren, acá está utópico, ¿ves? Miren, filosofía clásica alemana, Jorge Willing, Hegel, ¿no? Ludwig Feuerbach, ¿no? Economía política inglesa, ahí está Adam Smith y David Ricardo, ¿ya? El socialismo utópico francés, Robert Owen y Charles Fourier. Después son ellos posteriores ya, pero básicamente parten ellos, ¿no? ¿Ya? Ahora, ya hemos hablado que el motor de la historia es la lucha de clases sociales, ¿no? Todo el mundo me viene leyendo para la próxima clase, que ya es el momento que vamos a traer esa clase, esas lecturas, clases sociales. También lean. No sé, ya busca tu fuente, yo no les voy a dar ya libros, nada. Yo simplemente pongo acá mi referencia bibliográfica, ni le voy a proporcionar esto. No le voy a dar mis diapositivas. ¿Por qué? Ahí está el libro. clases sociales, ¿no, maestro? Sí, ¿qué son las clases sociales? ¿No? La lucha de las clases sociales. Para entender, ¿no? Estructural Anales, ahí está, surgió en el año 1990 y surge, dice, a través de la revista de la historia económica y social que trata de estudiar. Ahora ellos van a tratar de qué cosa, de alguna manera, contradecir a quién, al positivismo. ¿Por qué? Porque la historia no solamente es una historia tradicional, dice, ¿no? Sino plantean una crítica al positivismo, vinculan a la historia con otras disciplinas, lo que estabas antes manifestando. Ya, ¿qué cosa? La historia te sirve de otros, ¿cómo digamos? De otras disciplinas, por decir así. ¿No? Pero yo estudiar la historia, tengo que conocer también, por ejemplo, dice qué cosa, por ejemplo, la sociología, la historia política, la antropología, la economía, la ciencia política.
Y efectivamente, ¿no? Pero ¿quién dice que solamente la historia, como dice la lucha de clases sociales? Ya, pero también hay otro. ¿Qué cosa? La historia no es otra cosa que la historia del pensamiento económico de la humanidad. ¿Quién lo dice? Ahí está el libro que se ha facilitado. No es otra cosa, pe. ¿Ah? ¿Por qué? Miren, si yo traigo un libro de historia universal, me va a narrar todos los hechos y sucesos. Pero si tú lees y haces un cuadro comparativo entre estos dos textos y con el libro de Manual de Economía de Ciencia Política, que es de la URSS, ¿no? Ahí vas a hacer un cuadro comparativo. ¿Se cuenta, no? Ahora, la historia es una sola. Ya, ahí está. Historia económica, historia política, social, todas esas cosas, dice, ¿no? El estructuralismo surgió falta 3 minutos. En base de los anales, ya surge de los anales de esa escuela. Ahora, el científico social, ya. Acá habla de una ciencia social, organización de la realidad en una estructura, en un sistema. Y efectivamente, nosotros tenemos que ver toda esta cosa como un sistema, ¿no? Ahí es. Todo es una estructura. El ser humano también es toda una estructura, ¿ya? Muchos me critican, me dicen que, por ejemplo, no tuvo nada que ver en la Revolución Rusa. Antes de que nazca Lenin, surgen los anarquistas. Y los anarquistas contribuyeron enormemente a la Revolución Rusa. ¿Ah? ¿Se da cuenta? Ahí. Ya, aparte de Bakun, no, hay otros todavía. Padre del anarquismo es me olvidé ya. Ahorita voy a recordar. ¿Ya? Ahorita me voy a recordar. ¿Cómo se llama este señor? Ya me olvidé. Me olvidé. Ahora, el posmodernidad. Representante Claudio Levi Strauss, corriente filosófica y literaria. Ya lo ve como una corriente filosófica y literaria. Constituye una crítica de la cultura moderna, racional, científica, objetiva, ya, y básicamente se va a desarrollar con la expresión de la crisis del capitalismo. Ya, ahí. Ahora, se inspira en Dreuser en su teoría kantiana. En la teoría kantiana básicamente estamos hablando de la crítica a la razón pura, ¿no? Y también en la práctica. Y también tiene otro libro que es la crítica al juicio, ¿no? ¿Ya? Planteamiento, imposibilidad de sintetizar el conocimiento científico social. Que para él dice qué cosa, es muy difícil, qué cosa concretizar, qué cosa conocimiento social. Ya es difícil, porque está todo también en constante cambio, ¿no? ¿Ya? Como discurso de fenómenos niega la realidad dominante. Niega la realidad dominante, ¿no? ¿Ya? Y efectivamente, siempre hay una clase. En esta asignatura vamos a llegar todos solamente hasta el feudalismo. Tal vez iremos un poquito, entraremos a las revoluciones, digamos. No creo que lleguemos a hablar sobre las revoluciones industriales, ya en el tema, pero nos podemos adelantar. La historia como ciencia social. Estudia, dice, el desarrollo de las sociedades, pero ¿a través de qué? De las condiciones materiales y económicas. ¿Que estudiadas a través de quién? A través de sus dos personajes que conocen, ¿no? Marx y Engels. ¿Qué ellos dicen, no? Ahora, sostienen que la base económica determina la superestructura reinante en una sociedad. Ahora, ¿qué está conformada la base económica? Las relaciones de producción y las fuerzas productivas. Estos términos, yo pregunto en la próxima clase, Fernanda, explíqueme usted en qué consisten las relaciones de producción. Ya, ¿cuál es la diferencia entre las fuerzas productivas? Me lo tiene que dar. Ya no hay excusa. Está en el libro de Manual de Ciencia Política, bien explicadito ahí. Ahí está bien explicado estos conceptos. ¿Ya? Ahora, la superestructura está conformada ¿por quién? Por las divisiones políticas. Ya, por las leyes, culturas, ideología, etc. Pero ¿qué cosa? Predominante en una determinada sociedad. ¿Ya? Y para mí siempre la base económica va a determinar a la superestructura. ¿Ya? La base económica siempre determina ¿qué cosa? La superestructura. ¿Ya? Luego de aquí venía... Dime, joven. ¿La superestructura? Señores, la base económica determina, ¿ya? Hay que leer bien. Y vuelvo a decir fuerte, pero tú me estás haciendo la superestructura. No. A ver. La base económica determina la superestructura. Claro. Y la superestructura influye a la base económica. Por ejemplo, para los cambios políticos. Yo te entendí lo que superestructura determinada. Es cierto, ¿no? Pero básicamente influye. Entonces, en este caso, ¿cómo le influiría? Por ejemplo, la ideología reinante. La ideología reinante va a implantar su superestructura. Ahí es lo que está queriendo decir su compañero, ¿no?
Ahí. Y a partir de esto, yo impongo todo esto. Políticas, leyes, cultura. ¿Se da cuenta? Y eso lo ha hecho así. Y es, uno, el ejemplito, la Revolución Rusa. Una ideología. Y cambió toda la vieja superestructura, ¿no? En este caso, ¿de qué? Del capitalismo, por decir así, ¿no? Ya implanta otro. ¿Cuál? Una democracia popular. Una democracia popular, ¿no? Y en esa superestructura, ¿quiénes son? ¿Y en quiénes recaen las relaciones de producción? Ahí están. Ya, en todos estos conceptos, todos ustedes, alumnos de sexto siglo de sociales, ya estos conceptos deben de saberlo. ¿Ya? Ahora, yo, por ejemplo, he hecho algunos exámenes orales. ¿Y en qué momento tuviste cero, profesor? ¿O te estás vengando, profesor, por algo conmigo? ¿Ah? ¿Sí o no? Yo he hecho varias preguntas a varios estudiantes el día de hoy y algunos tienen cero. Y profesor, ¿cuándo me saqué cero? Ese profe se está vengándose conmigo, ¿no? No, en mi diccionario no existe la palabra venganza. Ya ustedes me conocen. ¿Ya? Pero no se preocupen, no voy a considerar los orales. Porque porque si no me los llevo a todos, ¿no? ¿Ya? Sí, me los llevo a todos. Y la idea no es que me lo lleve a todos, ¿no? Ya acabó la clase, jóvenes. Me voy. ¡Bravo!